Yo siempre pensé 2 veces antes de decir que sí, porque yo pues soy uno de tantos profesores. De pronto están mejor preparados ustedes que yo. Pero me pongo yo a pensar que en una sociedad tan deshecha y tan negativa hay que aprender a decir sí, corriendo los riesgos que eso conlleva. Yo he pensado que de pronto yo no les voy a decir nada nuevo, pero por lo menos sí pienso que puedo hacer 3 cosas. Una, responder generosamente a quienes generosamente me invitaron. Acercarme a ustedes, que son mis compañeros de trabajo, y desde lo bueno o malo o regular que digan, crear un punto de reflexión y de encuentro. Lo que quiero, como dijo la señora que introdujo mi presentación, es que demos una miradita global de qué es la modernidad, de qué es la modernidad y qué genera eso a nivel de la universidad. Entonces, fíjense ustedes, nosotros cuando hablamos de modernidad, hablamos de un periodo histórico y cultural que se enmarca entre principios del siglo XVII. En 1626 publicó Descartes el Discurso del Método, y finales del siglo XIX y principios del XX, cuando empezó todo el descubrimiento de la ciencia contemporánea. La modernidad, dijéramos así, fue una redención, fue una liberación del hombre y de la cultura. Eso fue un paso gigantesco en el progreso humano. ¿Por qué? Porque la modernidad en esos 3 siglos generó cambios radicales, renovó la filosofía, y de una filosofía del ser puso el énfasis en la filosofía del conocer, generó desde ahí la epistemología y dio origen al nacimiento de la ciencia. Bajo la guía de los revolucionarios franceses, renovó la conciencia y el comportamiento político, y poniendo fin al régimen monárquico pretendidamente sobrenatural en su elección, generó la democracia y puso los cimientos de la liberación de los pueblos del tercer mundo. Orientada por economistas y filósofos ingleses, transformó la economía y generó el capitalismo, padre del industrialismo y la tecnología, y conducida por los filósofos de la secularidad, dio principio a una sociedad secular en que, sin negar, ni rechazar, ni maltratar valores religiosos y morales de cada uno, construyó una sociedad desde lo público y secular, respetando la intimidad religiosa y moral de cada uno. Como ven ustedes, la modernidad es un hecho liberador de consecuencias avasalladoras. Esa visión, ese mundo, esa cultura, esa sociedad moderna estuvo bien delineada en su visión del cosmos, del hombre y de la sociedad
que la una nada influye ni tiene que ver con la otra. Extensión constitutiva del cuerpo y la materia, y espíritu o conciencia constitutiva del pensamiento. De tal manera que el hombre en cuanto cuerpo es cosa y en cuanto espíritu razón, y por eso Descartes definía el hombre como una cosa que piensa. Visión del conocimiento. El único criterio válido del saber humano es la razón. Lo que el hombre diga saber por sensación, por percepción, por emocionalidad, por intuición, es inválido. ¿Por qué? Porque según la concepción hegeliana, todo lo real es racional y todo lo racional es real. En el universo no hay nada que no esté sujeto a razón. Luego nada es cognoscible fuera del marco de la razón. Visión de la ciencia. Si la razón, porque la realidad es racional, es la única fuente válida de conocimiento, dentro del conocimiento racional solo es válido aquel conocimiento que sea teorizable y verificable empíricamente. El conocimiento racional no verificable no tiene más validez que la validez lógica. Puede estar bien formulado como razonamiento, pero nadie puede asegurar que eso sea la realidad. Por tanto, toda respuesta extracientífica sobre la vida y sus fenómenos solo tiene razón de ser si parte de hechos positivos. Visión de los valores. Hay un valor fundamental, sobre él se asienta todo valor, y es la racionalidad. Como ven, si todo lo real es racional, el valor máximo tiene que ser la racionalidad. Visión de la moral. No hay moral válida sino aquella determinada por la razón, con independencia de los problemas individuales. Así como hay una razón pura que permite teorizar, analizar, describir, predecir, y es la ciencia, hay una razón práctica que me permite saber, según un deber moral inscrito en mí, qué es bueno y qué es malo, igual para todos, con prescindencia del marco particular. Contrato social y vivir con los otros a riesgo del daño que puedan hacer. Y creo que solo haber oído esa lista, con todas las limitaciones que por razón de tiempo supone, les hace. Los nacionalismos europeos, que sobre pretexto de racionalidad y cientificidad derivaron en dogmatismo, en absolutismo y en opresión. Nazismo, fascismo, doctrina de la seguridad del Estado, concentración de la riqueza en los países desarrollados del norte. Hoy el mundo nórdico tiene el 75% de las riquezas del mundo y escasamente son el 26% de la población mundial. Ideología industrialista sostenida sobre la idea del consumismo que tiene el mundo polucionado y la riqueza concentrada. Ideología cientificista que al aceptar solo el saber científico devaluó todos los otros saberes y nos tiene hoy de cabezas por reacción en manos de pitonisas, brujas, adivinos, tarotistas, perfumistas y demás. Surgimiento de todo tipo de fenómenos amenazantes para la vida planetaria: el armamentismo, la explosión demográfica, la polución ambiental. Conversión de la razón científica en razón instrumental. Una cosa es que la ciencia puede explicar científicamente los problemas humanos sin recurrir a ángeles, diablos ni
dioses reales o inventados, y otra cosa es que el hombre se tenga que convertir en el objeto de la manipulación científica. Crecimiento desbordante de la angustia, del escepticismo, de la pérdida del sentido de la existencia y de las neurosis personales y sociales. Y lo más grave del cuento, insuficiencia de los modelos teóricos y de los métodos científicos de la modernidad para poder manejar lo que la posmodernidad de su mano ha ido descubriendo. Ven, entonces una sociedad que junto con eso hermoso de que les hablaba al empezar, democracia, ciencia, industria, nos ha generado todo este tipo de adefesios, ese modelo tiene que haber entrado en crisis. Joule, el físico nuclear, demostró que el universo no tiene ningún centro, ni el Sol, ni la Luna, ni la Tierra, ni ninguna galaxia. Él está en expansión y según el lugar del cosmos donde usted esté, ese es el centro del universo. Entonces, ¿me entienden? De la visión del cosmos, de la modernidad, no queda en pie nada. La visión del hombre. Sperry demostró que los hemisferios cerebrales tienen funciones distintas y que trabajan y se unen a través del cuerpo calloso del cerebro. Por lo tanto, eso que consagró la modernidad no es sino la tarea del hemisferio izquierdo. Lo que hace el hemisferio cerebral derecho está en veremos, no sabemos de eso ni pío. Y miren lo curioso, ahora con los computadores y demás, que se puede medir en bytes la actividad, mientras el hemisferio racional, teorizador, conceptualizador, mueve 20.000 bytes por segundo, el hemisferio derecho mueve 200 millones de bytes por segundo. Por eso la intuición fue descartada, porque a eso tan rápido no le sigue la pista a nadie. Y ese es el lío que tenemos en los salones de clase, que el soncito que funciona con el hemisferio derecho es el rey de la clase, y los que intuyen, los locos que no los quieren en la casa, y eso no es verdad. Friedrich Capra demostró que la mente influye en la materia y la materia influye en la mente. Ese cuento moderno de que el pensamiento nada tiene que ver con la extensión y la extensión nada tiene que ver con el pensamiento, eso es más o menos como el cuento de Pinocho o Caperucita Roja, eso no es verdad. Sheldrake, Rupert Sheldrake y su señora demostraron que no solo por vía genética, sino también por información morfológica, campos morfogenéticos, se puede transmitir información de unas especies a otras sin que vengan por generación biológica. Muy bien. La visión de la ciencia contemporánea. Hanson ha demostrado, Heisenberg ha demostrado, Niels Bohr ha demostrado que toda observación científica, por objetiva que sea, modifica el objeto observado. Nietzsche, que era tan inteligente y olfateaba todo de lejos, hablaba de eso, que él no creía en la inmaculada percepción. Ese cuento de que yo puedo tener conocimiento puramente objetivo, en el que no se filtra lo subjetivo para nada, ese es un cuento piadoso para dormir científicos del siglo XVIII. Toda observación científica, por objetiva que sea, conlleva lo subjetivo. Si usted mira el recorrido de un átomo, le desvía su ruta. Ese es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Si usted lo dispara y no lo observa, puede predecir por dónde va.
si lo llega a observar, lo desvía. La observación del científico modifica la realidad. El átomo es destructible, se puede partir. Lo último en el átomo no es el núcleo, el electrón y el protón. Los quarks son nubes. En virtud del principio de exclusión de Pauli, quedó aclarado que esas leyes absolutas e inmutables caso por caso no se dan. La ley solo rige estadísticamente, no caso por caso. ¿Qué queda de la ciencia moderna? Nada. También se murió. Visión de los saberes no científicos. Bertrand Russell, que como ustedes saben era un gran agnóstico. Russell decía, yo respeto mucho a los místicos, pero no entiendo pues qué es lo que ellos dicen que vean. Ese Bertrand Russell dice, la necesidad del saber sobre los fines de la vida tiene que crecer hoy simultáneamente con la ciencia o nos vamos a destruir. Y Miguel Polanyi, psicólogo contemporáneo, no sé si nacido allá, pero radicado en Estados Unidos, dice esto: en los días en que una idea se podía silenciar diciendo que era contraria a la religión y a la teología se convirtió en la mayor fuente de falsedades. Y hoy, cuando todo pensamiento humano se puede desacreditar diciendo que no es científico, el poder que antes ejercía la filosofía ha pasado a la ciencia, y hoy la gran fuente de errores es la ciencia. Hay que recuperar los saberes no científicos. Si usted pone cátodos en un cerebro humano del que está haciendo poesía, pintando, rezando, valorando o resolviendo un problema moral, la misma energía que se moviliza pensando se moviliza ahí. Luego, si el pensamiento científico es válido, el otro también. Esa es una tarea que tenemos. Muy bien, ¿qué ha surgido de ahí? ¿O qué está surgiendo? Aquí pues es donde yo los quisiera confrontar a ustedes, mis queridos colegas. ¿Vamos a matar el paradigma emergente? ¿Nos vamos a volver las abuelitas de la añoranza con el viejo paradigma? ¿O vamos a hacer nacer un nuevo paradigma en las universidades de América Latina? Eso no nace solo. Ese es un lío que tenemos en las universidades. Profesores universitarios del 2000 defendiendo a capa y espada a esa partida de abuelos decrépitos de la modernidad. Lo que decía Ionesco, el del teatro del absurdo, que a esta generación no le gustaba andar de la mano del papá, sino salir a pasear con los abuelitos. Eso es lo que tenemos en las universidades. Una rabieta, una ofuscación, que yo me sospecho que radica en que como el paradigma nuevo es nuevo y hay que implementarlo y no lo sabemos hacer, entonces lo que dice Polanyi, agraviémoslo, rechacémoslo y digamos que esa es una histeria que va a acabar con la ciencia. Muy bien. Miren, ese paradigma que se está medio haciendo tiene 10 características claritas. Una es holista. Olón en griego, ser. Holismo en español con H, porque esa letrica O con tilde se vuelve H en español. El holismo, ¿qué es el holismo? La visión que dice que la realidad es integral, una y única. No hay sino la vida. La vida es la vida, esta y la otra. Hay una vida, hay la vida. No hay dos vidas.
Esta y la otra, a ver, ¿a dónde diablos está la otra? Hay la vida, no hay sino la vida. No hay sino la realidad. Lo que es real y si no es real no es nada. Hay el cosmos, este mundo y el otro. ¿Dónde está el otro? ¿Cómo se va? ¿Quién volvió? ¿Quién dio la dirección? No hay sino el mundo, el cosmos, la realidad viviente, una y única. Somos parte de eso. La realidad es toda la vez cósmica, humana y trascendente. La realidad es, hay veces piedra, pero nosotros somos calcio, hierro y fósforo. A uno lo operan y le sacan piedras de la vejiga y del hígado. Somos una y única realidad. Todo eso. Dios está cosmologizado, el cosmos humanizado, el hombre cosmologizado. Eso es inseparable. Si usted arma 3 muñequitos, cosmos hasta aquí, hombre aquí y Dios aquí, el más encartador de los 3 muñecos, usted no sale con nada. La realidad es a la vez todo eso. Usted es cósmica, por eso tiene fósforo, hierro, calcio, yodo, sodio, potasio, hidrógeno, oxígeno, como cualquier charca podrida. Pero usted no es eso solo. Usted es psíquico también. Usted es emocional, reactivo, afectivo, agresivo. Y usted no es eso solo. Usted es valorativo, pensante, ético y religioso. Eso está todo en uno. Bueno, vamos a seguir pues con la culequera. Vea, por favor, no me metan sociólogos aquí que yo soy psicólogo. Vea, por favor, no se me meta aquí que yo soy médico. No, si usted es un psicólogo, busque al neurólogo, busque al sociólogo, busque al bioquímico, porque ese problema tiene todos los ingredientes. Ese es el holismo. No hay sino una sola realidad, luego no hay sino un solo saber integral para manejarlo. Esa propuesta moderna, armemos las disciplinas, hagamos el mapa de la ciencia, la psicología linda, por el norte con la biología, por el sur con la lógica, esos son carajeras, esos son resabios de profesora de geografía metida psicóloga, eso no se puede. Segundo, el paradigma nuevo es relativo. No digo relativista, relativo. No hay en el cosmos un solo átomo que no tenga que ver con todo. Usted tiene que ver con la primera amiba. Usted tiene que ver con el primer unicelular. El sistema linfático suyo es el mismo sistema con que las plantas suben la savia. Usted madura un óvulo, produce un espermatozoide igual que una rata o un ratón. Todo es relativo a. Usted sin agua no puede vivir, sin aire no puede vivir. La ecología que llamamos. La realidad, si usted no la estudia toda interrelacionada, está inventando cuentos piadosos. Tercero, el paradigma nuevo se rige por la lógica de la complejidad. Miren, empezamos por la lógica aristotélica, tan boba y tan rajadora, ¿no? 2 proposiciones universales, la una afirmativa y la otra negativa. Si la primera afirma, la segunda niega. Con eso nos embobaron, ¿cierto? Todo bizcocho se come, un pan de yuca se come, luego el bizcocho, niego la menor, nos embobaron. Todos años. Entonces inventaron la lógica matemática. Matematice. Si usted no puede reducir eso a fórmula matemática, es cuento. Haga enunciados fisicalistas y verá que los puede matematizar. Bertrand Russell, que era tan inteligente, dijo, puro cuento. Vea un enunciado fisicalista, el cianuro envenena, y vea otro igual de fisicalista, Dios existe. Usted puede demostrar que el cianuro envenena dándole a un gato. ¿Cómo muestra que Dios existe?
Un enunciado fisicalista no es matematizable por sí solo. Hay una lógica, esa es la doctrina de Morán, el filósofo francés que por aquí estuvo conquistando corazones hace poquito. Todo en la realidad es cada vez más complejo y nada de lo que fue deja de existir. La realidad se está envolviendo como un pionono. Para los psicólogos, para los fonoaudiólogos, eso es pan comido. Mire, el hipotálamo es el cerebrito de los reptiles más primarios. La masa blanca del cerebro es el cerebrito de perros y vacas. Y el neocórtex envuelve todo eso. No, la realidad no desecha nada de lo que tuvo, lo va envolviendo. Hoy el que no sepa pensar con pensamiento complejo, lo dejó el paradigma nuevo. Es una especie de monje medieval matando curas. Cuarto, holografía. Miren, volvemos a lo mismo, holón, todo. Uno sabe según lo que ve. Según la manera como usted mire, yo le contesto que sabe. El hombre del mito miraba a ojo limpio, no tenía ni gafitas vistas, nada. Y entonces, ¿qué vio y qué creó el mito? La tierra, el sol se oculta. La tierra tiembla porque las deidades interiores se enfurecen. Las mujeres quedan estériles porque le hacen dar rabia a Venus. Y uno, ¿cómo sabe que le hicieron dar rabia? Pues si no le hubieran hecho dar rabia, tenían hijos, ella es la diosa de la fecundidad. No era nada, porque veían a ojo limpio. Galileo, muy inteligente, dijo: pulamos un vidrio a ver si vemos un poquito más. Y se empezó a mirar con telescopio y microscopio. Y nació esa ciencia que tenemos hoy, con la que usted lleva orina y le dicen que sí, que va a tener muchacho y no gato. Pero hoy se está mirando de una manera nueva. Esa ciencia ya se está muriendo. Hoy estamos mirando en las 4 dimensiones. Hoy estamos haciendo TAC. Hoy estamos tomando fotos holográficas. Entonces, una realidad que usted la veía en 2 planos, largo y ancho, no le puede informar a usted lo que una realidad que usted ve cúbicamente le puede informar. Entonces, por eso hoy podemos hacer ingeniería genética, clonar, ponerle a una zanahoria información de vaca, hacer conejos fosforescentes. Eso es otra cosa distinta. Ese no es el mundo de la vieja ciencia para seguirla defendiendo en la universidad. A eso hay que decirle a Dios gracias por los favores recibidos. ¿Qué más? El nuevo paradigma es un sistema de sistemas. Jan Smuts, un surafricano, fue el generador de esto. Mire, no hay sistema que no haga parte de otro sistema y ese de otro y ese de otro. Si usted saca una estructura o un sistema del gran conjunto de sistemas, usted no está explicando absolutamente nada. Está inventando cuentos piadosos. Hoy nosotros no podemos saber de la realidad sino dentro del gran sistema de sistemas. Sexta característica, transpersonalidad. Bueno, el hallazgo del yo fue un gran hallazgo. Cuando nos dimos cuenta que los animales no tenían yo y nosotros sí, el hombre se libró de la angustia en que lo había metido Darwin. Pero resulta que hoy nos dimos cuenta que el pobre yo es una verruguita de la personalidad humana.
El hombre, no estoy hablando del señor que está aquí en primera fila, no estoy hablando del señor que filma, no, el hombre, el ser humano, esos 6.000 millones que poblamos esto, tenemos una realidad psicológica que va del yo para allá mucho rato y que funciona con todos nosotros. Eso hasta decirlo es enredajoso. No son las conciencias aisladas. Las conciencias humanas son una superred de archicomputación, solo que apenas estamos aprendiendo a manejar eso. Eso no le gusta a la gente. Ay, no, Alberto, no. Yo prefiero lo viejo. Todo el mundo sabiendo lo que está pensando. Y el asunto es este, el estudio del yo. Ya eso no importa. Eso es como estudiar lo que estudiaban en la Edad Media. ¿A qué mes llega el alma al cuerpo? Eso es una antigüedad. Hoy la búsqueda psicológica está orientada a eso psíquico que está más allá del yo. Séptimo, es un paradigma informático. Mire, estamos en la era de la información no porque en Medellín hay 160 emisoras, no. No estamos en la era de la información porque Radio Bolivariana retransmite a la BBC de Londres, no. No estamos en la era de la información porque usted recibe 180 canales a la vez, no. Estamos en la era informática porque hoy todo se entiende y explica desde procesos informativos. ¿Por qué es un niño el mongólico? Porque porta una información genética que bla, bla, bla. ¿Por qué esta persona se contagió de SIDA? Porque en sus relaciones sexuales recibió una información que decía que se destruyeran los antígenos, bla, 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 bla. Hoy, lo que usted no sepa explicar por información es un entretenimiento como ver El cuerpo ajeno o La mujer del cura o cualquier cosa. Es una era informática y si no sabemos manejar la informática, nosotros no podemos enseñar nada que valga la pena en la universidad. Inter y transdisciplinario, esa es su octava característica. Fíjense, yo no digo lo mismo cuando digo interdisciplinario que transdisciplinario. Lo interdisciplinario se refiere a sistemas que están en un mismo nivel, ¿no? Citología, anatomía, biología, eso es interdisciplinario. Pero cuando yo hablo de disciplinas matemáticas, biológicas, humanísticas, estoy hablando de lo transdisciplinario. Entonces, ¿me entienden? Se nos acabó esa bobada. Yo soy científico, no me revuelva aquí problemas éticos, espérese a ver. Así como hay ecología, hay ecosofía. Así como tiene que haber variedad de formas vitales, tiene que haber variedad de formas culturales. Si usted empieza a aniquilar plantas, animales, agua, aire, usted se muere. Y si usted empieza a fumigar moral, religión, arte, para quedarse con la sola ciencia, también se muere. Entonces nosotros tenemos que manejar las variedades de la vida desde la bioética, interdisciplinariamente, y las variedades del saber que está más allá de lo biológico, transdisciplinariamente, ecología y ecosofía. No es cuestión de cuidar elefantes y pandas, es cuestión de cuidar las ciencias, las corrientes políticas, las formas religiosas, las corrientes filosóficas y las escuelas de arte. Si estamos formando, por lo menos en 3 disciplinas como la fonoaudiología, la fisioterapia, la terapia ocupacional
y la psicología en cierta medida también entraría allí, dado que también es regida por la ley en algunos aspectos. ¿Cómo pensar educar hacia el futuro si el paradigma de esta ley sigue rigiendo y está construido, según lo expuesto, bajo los modelos de la modernidad, no de la posmodernidad? Es un producto de la ciencia y de los sistemas capitalistas en los que andamos. Como una palabra en esos dos sentidos. Bueno, lo que plantea el profesor pues es de otras dos tenidas de día y medio. Yo voy a decir tres cositas. Miren, creo que como había tanto por decir, yo hubo que dejar cositas por fuera, se me olvidó enfatizarles un poquito en esto. La posmodernidad se caracteriza bien, creo que de la charlita que les di lo deducen, en dos etapas bien definidas, o mejor, en tres. Una primera, la denuncia de sus falsedades por los hombres que la representaban: Marx, Freud, Nietzsche, Feuerbach. Dos, la negación, la deconstrucción, el rechazo a lo moderno, sin proponer nada nuevo, creando un vacío. Y tres, a lo que ahora estamos asistiendo, por lo menos los que podemos ver un tricito más, y es que está surgiendo un nuevo paradigma y una nueva cultura. Es lo que se llama el paradigma emergente y la cultura emergente. No tiene nombre, no tiene nombre, porque las épocas y las culturas las bautizan grandes. El Renacimiento no nació, vamos a hacer el Renacimiento. Cuando estaba ya declinando, le pusieron el nombre. La Edad Media no nació Edad Media. Cuando se vio que estaba entre Grecia, el cristianismo y otra vez el retorno a Grecia, la pusieron Edad Media. Media entre dos etapas de cultura griega. Entonces, ¿cómo se va a llamar esta cultura que estamos generando? No sabemos. Entonces será la cultura informática, será la cultura atómica, será la cultura transpersonal, será la cultura interplanetaria, será... No sabemos. Ese paradigma apenas está naciendo. No sabemos qué suerte va a correr. Esa es mi convocatoria. ¿No ve que es que la generación de hoy, ay, tan angustiada, tan desorientada? Dice que porque no ve qué tiene que hacer. ¿Cómo que no? Si nos están dando un mundo y una cultura y una historia y una sociedad y nos la están poniendo en las manos para que generemos un nuevo modelo de vida y de conocimiento, el nuevo paradigma. Lo que dice el profesor, pero como lo nuevo es utópico, ahí tendríamos que hacer también una catarsis. Utopía no es lo irrealizable, no. Utopía no es lo fantástico, no. Utopía no es lo imposible, no. Utopía no es lo onírico. Lo utópico es lo que tiene por razón esencial la novedad. Pensar lo que nadie ha pensado, imaginar lo que nadie ha imaginado, proponer lo que nadie ha propuesto, eso es utopía, por más realizable que sea. Bolívar matando zancudos en Caracas y pensando que esto se podía independizar de España, era un utopista. Einstein, pensando que el mundo se podía interpretar desde la relatividad y no desde la gravedad, era un utopista. Jesucristo, pensando que el amor no era una tragedia, como decían Medea y Antígona y Edipo, sino que era una liberación, era un utopista. Entonces, hoy están naciendo utópicamente, no está en ninguna parte. Váyase para las universidades y verá.
Por ahí de pronto hay un ginás loquito que tiene unas pisticas, pero eso no ha nacido. O nosotros lo vamos a generar, o nosotros lo vamos a dejar morir. Y esto es lo que dice muy bien el profesor. Toda utopía critica una ideología. Yo no sé ustedes qué tan amigos y tan enamorados son de las ideologías. Porque es que vean, vivir en la ideología es lo más de bueno. No lo echan a uno del puesto, lo condecoran, le dan el botón de los 25 años, va un gentío al entierro, eso es lo más de bueno. Pero uno no puede proponer nada, porque la ideología es dogmática, anula lo nuevo, reviste lo nuevo de vejez, genera fuerzas que contrarrestan lo nuevo que está apareciendo, y entonces, junto con el paradigma emergente y la cultura emergente, están haciendo una contrarreforma para resucitar lo viejo. Y entonces hacer creer que lo nuevo no tiene nada de nuevo. Pongo pues ese ejemplo, muy feo, perdónenme las mujeres. Las mujeres de hoy se están liberando, se están igualando con el hombre, por fin entendieron que no es en el útero donde radica la calidad de la condición femenina. ¿Qué dice la contrarreforma? No, ellas toda la vida han sido putas. Eso no es bueno. La ideología degrada, envilece, rebaja la propuesta nueva. Entonces hoy estamos asistiendo a eso. La sociedad global que se está volviendo una sociedad hegemónica manipulada por los gringos. Entonces le tiran bombas a Hussein, dicen que manden al mono Jojoy para juzgarlo, hacen arrodillar a Pastrana y le dan un whisky, y ellos son los amos del mundo. Eso es hegemonismo. Si las economías no funcionan según ese diseño porque salieron del rival soviético, entonces están perdidas y no tienen esperanza. Siga y siga. Ese es el lío que tenemos entre manos. O generamos el paradigma nuevo, que es el de la libertad, o nosotros vamos otra vez para una edad media, igual de horrible a la de la Inquisición, donde a usted no lo van a condenar y a quemar porque dijo que la Virgen no era virgen, sino que lo van a quemar y lo van a volver una piltrafa porque dice que el neocapitalismo no sirve o que la razón utilitaria que manipula a la gente no es. Que yo no les estoy proponiendo una simple metodología, yo les estoy diciendo, asumamos nuestra condición de gente postmoderna en la cultura emergente y hagamos nacer ese nuevo paradigma. Bueno, cada uno creo que puede aportar un poquito. Yo hablaba con el profe en el descansito sobre eso. Me decía él unas palabras muy sabias. Hombre, es que la universidad debería hacer con los muchachos una reflexión histórica sobre esto que está surgiendo. Pero es que miren, como la ideología es astuta, ya la ideología se inventó una manera de que no haya una revisión histórica de esto, y es decir que la historia se acabó. Ese es el bestseller de Fukuyama, el fin de la historia. No, no hay historia, no hay sino fragmento. No penses en la historia, pensá que vos sos la muchacha que criaron en Sabaneta, se acostó en Bogotá y parió en el Seguro Social, eso es lo tuyo. El fragmento. No, no hay proyecto histórico, no hay camino para el hombre. Hay fragmenticos para cada bobito y cada bobita. Entonces, historia, ¿para qué se estudia? Hoy en las universidades los pensos históricos están de capa caída, porque como es que la historia se acabó, y no es que se acabó, sino que ellos saben, si historiamos el paradigma viejo, nos acaban de fregar
legar más de lo que Marx, Nietzsche, Freud nos legaron. Pero tenemos que luchar por eso. Eso es lo que yo les estoy diciendo. Decía Gloria, es que son Rocío, decía Rocío al principio, es asumir nuestra vocación con amor. Bueno, la vocación con amor no es que vos le vas a enseñar pues allá en fisioterapia cómo se le quita un mico a una vieja de 80 años. Es que nosotros seamos capaces de enseñarle a la juventud que hay una manera nueva de vivir, entender y explicar la realidad, y que es liberadora de las coyundas viejas. Yo termino porque si no boicoteamos el programa inicial. Miren, yo les doy una fórmula, acéptenmela. No peleemos más con la Edad Media. ¿Para qué seguimos peleando porque los frailes de 1200 quemaban la gente? ¿Para qué seguimos peleando porque embarazaban a una vieja y la mandaban para un convento? Eso son viejorreras. Eso es como la época de las cavernas. Los líos de la sociedad de hoy son salir de la modernidad a la posmodernidad. La Edad Media ya deambula en el pasado. Hay una manera de revivirla con toda su tristeza, y es no hacer madurar la cultura emergente para que venga un
hablando acerca de lugares turísticos en Colombia. Después que hayas analizado el enunciado inicial, empieza a analizar las 4 opciones que se presentan y a un procedimiento similar al de la pregunta anterior. Tenemos entonces que se analizan las opciones A y C. El pronombre I está acompañado del verbo have. Y como podrás observar, no corresponde a la conjugación apropiada del verbo have para la primera persona del singular. Como tú bien sabrás, la forma conjugada have corresponde a la tercera persona del singular, o sea, para los pronombres he, she o it. Por tanto, estas 2 opciones las podrás descartar sin temor a equivocarte. Quiero decirte o decirle a los estudiantes que cuando vayan a escoger la respuesta que esté acorde con la situación inicial que te presenten en la opción, en las diferentes opciones, dependerá de tu competencia en el idioma inglés. Sin embargo, la estrategia del descartar opciones es una de las tantas que tú podrás utilizar. Nos quedan entonces las opciones D y D, en las cuales debes observar que el verbo have corresponde a la conjugación extensiva del pronombre I. Analicemos entonces cada una de las opciones. Primero, en la opción D, tenemos que el verbo be no hace concordancia con el verbo have. Como es sabido por todos ustedes, el verbo have significa tener o haber. Así que por ninguna de sus 2 significaciones se le podría relacionar con la inserción del verbo be, en este caso visto. Segundo, un detalle importante y también se debe hacer descartar esta opción es la ubicación de los sustantivos are y Tayrona. En este caso, el sustantivo principal es Tayrona, el cual se convierte en un adjetivo y pasa a modificar a part. Por ende, la construcción gramatical correcta es Tayrona part y no part Tayrona. Nos queda entonces la opción, la